Pues ahora nos acercamos al momento de escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer Hebreos. Os animo a que abráis vuestra Biblia, Hebreos capítulo 9. Voy a hacer la lectura y después los niños pueden subir para arriba a sus clases. Hebreos 9, hoy vamos a leer del 1 hasta el 14. Lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice: ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que, mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que nos conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente? Señor, rogamos ahora tu ayuda para poder entender tu palabra, para poder aplicarla a nuestra vida, igual para nuestros hijos también, Señor. Deseamos que tu palabra inunde sus mentes y sus corazones y que puedan crecer aferrados a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El gran obstáculo para la adoración no es que seamos buscadores de placer, sino que estamos dispuestos a conformarnos con placeres ridículos. Esta frase es de John Piper, uno de mis predicadores favoritos. Como habéis escuchado, vamos a estar hoy reflexionando sobre la adoración y nos podemos preguntar ¿qué es la adoración? Entiendo que la mayoría de los que estamos aquí llevamos años en la Iglesia y adoración es una palabra pues que estamos acostumbrados a ella, ¿no? Pero si hiciéramos ahora una encuesta probablemente saldrían diferentes definiciones y nos daríamos cuenta que quizá no es un concepto que tengamos tan claro. Seguimos adelante con la carta a los Hebreos, recordando una vez más cómo esta carta nos repite una y otra vez la grandeza y la superioridad de Jesús sobre todas las cosas. Estando en esta sección central de la carta, nos encontramos viendo a Jesús como superior en su sacerdocio en comparación al de Aarón,
mediador también de un mejor pacto, y también vamos a ver más adelante a Jesús como un mejor sacrificio. Y estas tres realidades, de alguna manera, las vemos presentes también en el texto de hoy. Y entiendo que, quizá nos puede parecer un poco repetitivo, ¿no? Porque ya llevamos meses con esto de que Jesús es el sumo sacerdote y que, vale, que sí, que es una ofrenda, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, la carta lo repite un montón de veces. Entonces, si lo repite la carta, pues nosotros también tenemos que repetirlo. Y es cierto que nos podríamos pasar la eternidad meditando y pensando en Jesús como sumo sacerdote, en su ofrenda, en su obra en favor de nosotros, y lo cierto es que la eternidad no nos llegaría para entender y completar todos los matices que la obra de Cristo tiene para nosotros. Así que hoy nos centramos en este texto y vamos a ver cómo Jesús, como mediador de un mejor pacto, consigue una adoración superior para su pueblo. Ahora, para apreciar esta adoración superior que Cristo consigue para nosotros, es necesario entender cómo era la adoración y el acercamiento a Dios en el Antiguo Pacto. Y esto es lo que encontramos en los primeros 7 versículos, donde vemos como un resumen súper compacto de la adoración en el Antiguo Pacto. Y lo que vemos en primer lugar es que la adoración era reglada, la adoración tenía sus normas. El versículo 1 decía, ¿no? Ahora bien, aún el primer pacto, el antiguo pacto, tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. A este se llama el lugar santo. Le he pasado a Emilio un vídeo, no sé si lo tienes, Kevin. Es más que nada para que nos hagamos una imagen visual de una representación en 3D de lo que pues sería. Le podéis dar al play, ¿eh? No hace falta el sonido no te preocupes. Voy a ir hablando mientras lo vemos, pero sabéis que el tabernáculo no es una taberna, no es un bar, ¿vale? Aunque se llame taberna y no seguimos con el resto. Como veis, era una tienda que Dios ordena construir. Y aquí lo que vemos, el tabernáculo tenía un patio exterior donde había el altar de bronce, había el lavatorio, digamos, y ahora lo que vamos a ver es cómo entramos a la parte de dentro, que es la que se refiere aquí en el versículo 2, el lugar santo. No habían ahí tochos ni nada, era, como veis, pues una tienda con pues, telas, con diferentes materiales, porque era un templo, podríamos decir, de quita y pon. El pueblo estaba en marcha hacia la tierra prometida, entonces tenían que ir desmontando y montando, desmontando y montando. Era oscuro porque, claro, estaba tapado, no habían ventanas. Entonces, en la parte del lugar santo, como veis, pues había el candelabro de oro con esos 7 brazos, lo que hoy conocemos como la menorá, y estaba el pan, la mesa del pan de la proposición, y también estaba el altar del incienso, ¿vale? Y luego, que lo mencionaron en el versículo 3, estaba el lugar santísimo. No se ve un pimiento, pero no os preocupéis. Yo os lo explico. Era el arca del pacto, que cubierta por unos querubines con sus alas así, y dentro estaban, pues, dice el texto, había una urna que contenía maná, había la vara de Aarón y las tablas de la ley. Bueno, esto es solo para que nos hagamos una imagen, porque el texto nos está hablando de eso. Y el texto nos quiere hacer entender que estas cosas tenían un significado. Ahora, como decía, el tabernáculo es algo que Dios ordena construir a su pueblo cuando los ha liberado de la esclavitud en Egipto y los está llevando hacia la tierra prometida. Pero ¿cuál era el motivo por el cual Dios libera a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Os acordáis que... Merche ya lo sabe. ¿Qué es lo que dice Dios a Moisés o a Aarón? Que le diga a Faraón: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué?
para que me sirva. Esto, en Éxodo 8:1, en varios textos encontramos esta frase: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Lo que Dios quería es que su pueblo pudiera servirle, adorarle, ofrecerle sacrificios, celebrarle fiesta. Dios quería relacionarse con su pueblo de una forma especial y por eso ordena la construcción de este tabernáculo. Por supuesto, como decía, al estar en el desierto, ir de camino a la tierra prometida, pues algo que montaban, desmontaban, montaban, desmontaban. Pero era algo que, aunque era de quita y pon, era muy importante y Dios le da prioridad, sobre todo por lo que significaba. El tabernáculo significaba que Dios estaba con su pueblo, que Dios habitaba en medio de su pueblo y que Dios estaba con ellos, acompañándoles. No es que les saca de Egipto y ya ellos se tienen que apañar en el desierto. Dios está en medio de su pueblo. Pues como decía, este tabernáculo hemos visto que consistía de varias partes. Había el patio externo, había luego el lugar santo, donde estaba ese candelabro y esa mesa, y en el versículo 3 leemos lo siguiente, ¿no? Detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. El autor está haciendo este tour virtual del tabernáculo y ahora destaca la parte más significativa, el lugar santísimo. Este lugar que estaba separado del resto del tabernáculo por un velo especial, y dentro de ese lugar estaba pues, el arca del pacto con esos elementos que ya hemos mencionado. Y el arca del pacto era el elemento más sagrado de la vida religiosa del pueblo de Israel. Era el símbolo más concreto, específico de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y en este arca, como habéis visto o lo habéis intentado ver, habían estos querubines que estaban puestos como cubriendo el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca, que es allí donde, digamos, se echaba la sangre del sacrificio. Podríamos dedicar realmente mucho tiempo a estar pensando en lo que significa cada detalle. En el boletín tenéis algunas intuiciones que Armando ha puesto, muy interesantes, y de ver la conexión con Cristo y todas estas cosas. Pero el autor dice, ahora no podemos hablar de esas cosas con detalle. Pues si él no podía, yo tampoco. Así que el que quiera investigar, pues os animo a hacerlo, pero vamos a seguir adelante con el texto. A continuación vemos que el autor describe brevemente lo que ocurría también dentro del tabernáculo, ¿no? Versículo 6 dice, así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, en el lugar santísimo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. La primera parte, en el lugar santo, había más actividad porque había que ir encendiendo el candelabro, había que ir cambiando los panes una vez a la semana y también se quemaba incienso regularmente. Sin embargo, en este lugar santísimo se entraba una vez al año. Y solo entraba el sumo sacerdote en el día de la expiación, como el día así más importante, más supremo, donde el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio como más especial para aplacar la ira de Dios por el pecado de su pueblo. Muy resumidamente, esto es la adoración, o esto es lo más elevado de la adoración en el antiguo pacto, lo más sagrado que el pueblo de Israel había podido vivir a nivel religioso. Entonces, podríamos plantearnos, a mí todo esto que me importa, ¿no? Estamos
en el siglo XXI, todas estas cosas ya han pasado y estaban bien en su época, pero hoy en día pues ya no tiene mucho sentido darle vueltas. Lo cierto es que la adoración en el Antiguo Pacto tiene cierta relevancia para nosotros, o bastante relevancia. Y a partir del versículo 8 vamos a ver más clara esta relevancia. Pero por el momento podríamos decir que todos estos elementos que sucedían en la adoración del Antiguo Pacto, todas estas instrucciones que Dios mismo había dado a su pueblo, tienen al menos un significado claro. No nos podemos acercar a Dios de cualquier manera. Todo lo que Dios prescribe para el culto del pueblo de Israel tenía el propósito de mostrar a su pueblo y a toda la humanidad, por extensión, de que el Dios de Israel era y es un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto. El Dios de Israel no era como los dioses paganos de las diferentes sociedades, un Dios caprichoso, un Dios inmoral, etcétera, etcétera. El Dios verdadero, el Dios de Israel, es un Dios santo, un Dios ante el cual un pueblo pecador no podía presentarse como le daba la gana, no podía presentarse de cualquier manera. Era necesario, por el bien del propio pueblo, entender que para tener una relación con Dios se necesitaban ciertas regulaciones que mostraran la naturaleza del carácter de Dios y la naturaleza pecaminosa del pueblo. ¿Por qué eran necesarias? Pues como decimos, porque sin regulaciones, pues como dirían los catalanes, eso se convierte en campilla, ¿verdad? Cada uno hace lo que quiere y esto es lo que encontramos en las sociedades paganas. La gente se acerca a Dios como le da la gana y vemos cultos y vemos cosas rarísimas en todo el mundo porque no se siguen las instrucciones que Dios ha dado en su palabra. Al final lo que acaba pasando es que mediante una adoración inadecuada lo que hacemos es deformar, desfigurar, maltratar la imagen de Dios y al final lo que hacemos es acabar adorando a un Dios que no existe, a un Dios que nos hacemos a nuestra medida, un Dios que nos hemos inventado. Y como decía, aunque podamos pensar que esto es un problema para gente antigua, ¿no?, en otras épocas, lo cierto es que hoy en día nos tenemos que preocupar de esto. Es un problema muy actual y nos puede afectar como seguidores de Jesús en el siglo XXI. La arrogancia del ser humano ante Dios no es algo que con el tiempo se ha ido haciendo más pequeño y cada vez el ser humano es más humilde delante de Dios. Al revés, la arrogancia del ser humano ya era mucha, pero es que cada vez nos creemos mejores y más grandes. Luego se va la luz 6 horas y no sabemos qué hacemos, ¿no? Pero mientras haya luz nos creemos los más potentes, ¿no? Pues bueno, esta tendencia de la arrogancia del ser humano también se expresa en el hecho de que el ser humano quiere decidir cómo se acerca a Dios. Yo soy el que pone las normas. Yo soy el que define a Dios. Yo soy el que quiere dominar la relación. Dios que se contente con lo que yo le doy, ¿no? Claro, podemos decir, no, esto es problema de los ateos o de la gente que tiene espiritualidades raras y esas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros podemos caer en esa arrogancia. Nosotros como cristianos podemos estar actuando de la misma manera en la que han actuado millones de personas a lo largo de la historia. Nosotros podemos caer en la tentación de poner nosotros las condiciones a Dios, de decirle, mira, yo me quiero relacionar contigo a mi manera, ¿no? Y desgraciadamente muchos conocemos a personas que tú hablas con ellas, no, yo estoy bien con Dios, no te preocupes por mí. Hace 3 años que no me ves en la iglesia, vivo en pareja, no me he casado, me busco una pareja que no es creyente, no ofrendo, no predico el evangelio, pero tranquilo, mi relación con Dios está bien. A veces oro. Es ridículo, ¿verdad?, pensar de esta manera. Es decir, no, Dios conmigo tiene un trato especial. Vosotros sí, haced estas cosas, pero yo me puedo relacionar a Dios a mi manera. Igual también pasa con iglesias que piensan, o denominaciones, que están por encima de la palabra de Dios, que creen que la palabra de Dios no tiene tanta autoridad, ¿no?, que no tenemos que prestarle tanta atención. Lo importante es encajar bien en el mundo y así podemos conseguir más gente para Dios.
Algunas iglesias hoy, pues ya sabéis, defienden el matrimonio homosexual. Algunas defienden prácticas terroríficas, como el aborto también. Otras montan, pues ya sabéis, espectáculos lamentables, gente tirada por el suelo, gritos incoherentes, palabras sin sentido, etc. Esto es lo que pasa cuando el pueblo de Dios quiere adorar al Señor a su manera, como nosotros queremos. No podemos vivir bajo la ilusión de que nosotros podemos determinar las condiciones bajo las cuales nos relacionamos con Dios y le adoramos, porque Él es Dios. Él es quien establece las condiciones. Y si yo no estoy dispuesto a seguir sus condiciones, es que realmente no deseo tener una relación con Él. Lo único que necesito es como un amuleto que cuando me siento un poco mal, con la poca conciencia que me queda, me haga sentir bien y me haga pensar que estoy bien con Dios. Las leyes de culto del Antiguo Pacto enseñaban que Dios es quien establece cómo tiene que relacionarse el ser humano con Él y cómo debe ser la adoración de su pueblo. A la vez, estas regulaciones y órdenes de parte de Dios contienen por encima de todo el mensaje maravilloso de que Dios quiere tener una relación con nosotros. Porque eso es lo más maravilloso de todo, que Dios se preocupe de dar instrucciones y formas y eso, lo que significa es que Dios quiere relacionarse con el ser humano. A pesar de cómo somos, a pesar de nuestra arrogancia, a pesar de todo lo que hemos hecho, Dios desea tener una relación con nosotros. No sé si te parece maravilloso. A mí me lo parece y cuanto más conocemos al ser humano, más maravilloso nos parece que el Señor, que Dios quiera relacionarse con nosotros. Dios siempre ha tenido el propósito de relacionarse con el ser humano y Dios es el que ha provisto la manera en que lo podemos hacer. Así que tengamos en cuenta la palabra de Dios para acercarnos a Dios. No insistamos en buscar nuestras vías, seguir nuestros propios caminos. Y a la vez también apreciemos el hecho de que Dios realmente desea una relación con nosotros. Hemos visto entonces que la adoración del Antiguo Pacto era arreglada y que eso implica que no nos podemos acercar a Dios de cualquier manera. Si seguimos avanzando en el texto, lo que vemos es que la adoración en el Antiguo Pacto era una adoración parcial o una adoración incompleta. Versículo 8, fijaos lo que dice. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Si recordáis el motivo de la carta a los hebreos, os acordaréis de que era el hecho de que algunos cristianos de trasfondo judío estaban tentados a volverse al Antiguo Pacto, a volver a todas estas leyes y cuestiones del Antiguo Testamento. Y en parte, como podía parecer bastante lógico, ¿no? Porque tenían claro que Dios era el que había revelado esas cosas. Ellos consideraban que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, Él había dado órdenes, entonces tenía sentido seguir las órdenes que Dios les había dado, ¿no? Tenía cierto sentido. Ahora, el autor de la carta les está queriendo decir que ese impulso que tienen a volverse atrás no es correcto. Es cierto que Dios había dado todas esas instrucciones en el pasado, que el pueblo estaba llamado a obedecerlas, pero estas instrucciones y mandatos eran solo algo temporal. Dios había prometido que haría algo nuevo. Eso es lo que vimos en el capítulo 8 de Hebreos, que Dios había anunciado que habría un nuevo pacto. Y aunque solo lo dijo una vez de esa forma, ya servía. Dios anunció que había un nuevo pacto. Por tanto, si Dios dice que había un nuevo pacto, el antiguo en algún momento perecerá. Es como acaba el versículo último del capítulo 8.
Como nota interesante, notamos que el autor se refiere aquí al Espíritu Santo como el autor de las instrucciones del Antiguo Pacto. Lo habéis leído, ¿no? Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto. ¿Qué significa esto? Pues que los cristianos del primer siglo creían que el Antiguo Testamento había sido inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Significa que Jesús creía que el Antiguo Testamento era palabra de Dios y tenía autoridad sobre la vida de su pueblo, autoridad sobre la Iglesia. Nos parece muy evidente, ¿verdad? Pero otra vez, tenemos que reafirmar hoy en día, en siglo XXI, cuando tenemos tantas personas que dicen ser seguidoras de Jesús, pero cuando llegan a la palabra dicen, no, es que hay que olvidarse del Antiguo Testamento, hay que dejarlo para atrás y ya no nos sirve de nada. No. Jesús mismo, sus primeros discípulos, la Iglesia del primer siglo, tenía claro que el Antiguo Testamento viene de parte de Dios. Y por tanto, si viene de parte de Dios, tiene también autoridad sobre nuestras vidas. Así que te animo a que no solo leas la segunda parte de la Biblia, sino que la leas en profundidad, la consideremos juntos y estudiemos la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Pero vamos a lo importante. Lo que el autor nos indica es que esta adoración reglada del Antiguo Pacto está mostrando que el camino al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios, está limitado, que no es total, ¿no? Dice, el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado. Y si lo pensamos por un momento, no es tan difícil de entender, porque imaginaos, el culmen de la relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Pacto es que un hombre, una vez al año, entraba en ese lugar un momento limitado, ofrecía la sangre y salía. Eso era lo máximo de relación de Dios con su pueblo. La mayoría, el 99,9999% de los miembros del pueblo de Dios, eso no lo veían, estaban detrás de la barrera, ni siquiera al lugar santo, detrás de la barrera. O sea, la relación de Dios con su pueblo estaba limitada. Obviamente que cada creyente, cada miembro del pueblo de Dios tenía una relación individual con Él, pero la adoración, la relación de Dios estaba pues limitada, no era plena, no era total. Y eso es lo que este texto nos está mostrando. Además, estos sacrificios que se ofrecían, dice el texto, que eran insuficientes también para perfeccionar la conciencia de aquellos que se querían acercar a Dios. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que el pueblo de Dios, por muchos sacrificios, por muchas ofrendas, por muchos rituales que siguiera, era consciente de que era un pueblo pecador y que de su pecado era una barrera en la relación con Dios. Porque si Dios es santo y es perfecto y es tan maravilloso y tan grande y tan majestuoso, ¿qué pinta en una relación con un pueblo tan rebelde, tan terco, tan patético? En la conciencia, algunos muy en el fondo de la conciencia, pero había esa conciencia de pecado, de no puedo tener una relación plena con Dios. Puedo hacer estas cosas, puedo hacer cosas externas, pero internamente se sabían un pueblo pecador. La adoración del Antiguo Pacto era una adoración limitada, parcial, incompleta, una adoración que no permitía al ser humano acercarse completamente a Dios. Ahora, ¿era esta la clase de relación que Dios había diseñado y pensado para el ser humano con Él? No, este no era el plan de Dios. Esto era un arreglo temporal por culpa del ser humano, por culpa del pecado, por culpa de los obstáculos y las barreras que nosotros le pusimos a Dios. Durante un tiempo esto es lo que el mismo Dios había establecido con un propósito específico. Y eso es lo que tenían que entender los lectores de esta carta, los primeros lectores de la carta a los Hebreos. Fijaos que el texto dice que estas cosas, lo que acaba de decir,
es un símbolo para el tiempo presente. ¿Cuál es el tiempo presente? ¿2025? No, claro, cuando lo escribe no es el tiempo presente, ¿cuál era? El año 60 y pico del primer siglo, ¿vale? La década de los 60. Cuando el autor escribe esta carta, el templo, o el segundo templo, todavía está en pie. Todavía hay sacerdotes, todavía hay sacrificios. Ya habían perdido algunas cosas, ya el Arca del Pacto ya ni tenía idea de dónde estaba, pero el lugar santísimo existía, el lugar santo, el templo, etcétera, etcétera. Y todavía el pueblo de Dios, el pueblo judío, se relacionaba con Dios de esta manera. ¿Hasta qué año? Hasta el 70. ¿Qué pasó en el año 70? Se destruye el templo. El Imperio Romano se lo carga todo y pues se ha acabado el... Bueno, se acabó el Antiguo Pacto. Algunos todavía esperan el tercer templo, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que la propia carta a los hebreos dice, estas cosas están prontas a desaparecer. O sea, ya estaban avisados. Te puedes poner en el rollo simbólico y ver que más o menos entre la muerte de Jesús, la destrucción del templo, quizá hay 40 años, un número bastante simbólico, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a meter en esos detalles. Lo importante es entender que los que leyeron esta carta tenían todavía la referencia del templo. El templo, no el tabernáculo, sino el templo. Y estaban avisando, y el autor les estaba avisando de que eso iba a pasar y de que la verdadera adoración a Dios y el verdadero acceso al Padre no estaba en el sistema del Antiguo Pacto, sino que esta verdadera adoración se encontraba en Jesús mismo y en el nuevo pacto del cual Jesús es mediador. Y esto es lo que vemos ahora en el tercer punto del versículo 11 al 14. Hemos visto que la adoración era arreglada, que la adoración del Antiguo Pacto era limitada y ahora lo que vemos es que la adoración del Nuevo Pacto, vamos a ver una adoración posible, completa, plena, viable, factible, llámale como quieras. Versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Aunque el sistema de adoración del Antiguo Pacto seguía en pie por un poco más de tiempo, había algo que había sucedido menos de 30 años atrás que había transformado la adoración a Dios de arriba abajo y que cambió de forma definitiva la forma en la que el ser humano se podía relacionar con Dios. Hace nada hemos estado recordando pues la Semana Santa, ¿verdad? La semana de Pascua, semana donde tenemos muy presente la muerte, la resurrección de Jesús y, bueno, pues las películas, toda la parafernalia que hay aquí en España y en otras zonas, pretende que recordemos, ¿no?, esos hechos históricos que suceden en un lugar y un sitio concreto, donde pues Jesús sufre una condena injusta, sufre tortura, sufre la humillación pública, sufre la cruz. Y esto eran cosas que sucedieron, que la gente podía ver y tocar y palpar y oler. Pero lo que el texto nos lleva ahora es a meditar no en lo que estaba pasando en un plano terrenal, en lo que puedes tocar y palpar, sino lo que estaba pasando en un plano espiritual. Y no hay que restar para nada valor a lo que Jesús sufre desde un punto de vista terrenal, pero este texto nos lleva a mirar un poco más arriba. ¿Qué está pasando en esos momentos en el cielo o en donde quieras llamarlo? Cuando Jesús ofrece su vida voluntariamente como un sacrificio aceptable por nuestro pecado, lo que está ocurriendo en este plano espiritual es que Jesús está entrando en el verdadero lugar santísimo, en el tabernáculo celestial, y ahí está ofreciendo su propia sangre para obtener
como dice el texto, redención eterna para los suyos. El tabernáculo terrenal, el arca del pacto, las tablas de la ley, el incienso, el sacrificio de animales, todos esos elementos no eran más que una copia, una sombra de lo que realmente había de suceder en un plano espiritual, en un plano cósmico. Toda la adoración del antiguo pacto era relevante principalmente porque estaba apuntando hacia una realidad más grande y más profunda, hacia el sacrificio total y completo del verdadero Cordero de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Jesús, o sea, el Hijo que es Jesús. Y me encantaría hablar más de esta redención eterna que Cristo ha conseguido para nosotros, pero eso lo vamos a ver un poco más en próximos domingos. Así que hoy nos centramos en este aspecto de la adoración del nuevo pacto, una adoración nueva, una adoración que nos permite disfrutar de una forma más plena y real. Versículo 13 dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Decíamos que uno de los problemas del antiguo pacto y de los sacrificios y de todas estas historias es que no lidiaban con el verdadero problema del ser humano, con el pecado, con la conciencia de pecado. Podían adorar a Dios de una forma más bien superficial, pero en el fondo sabían que su pecado no se podía compensar con la vida de un animal o con un poquito de harina o con un pajarito, etcétera, etcétera. Era lógico entender que ¿cómo mi pecado va a ser sustituido por eso? Pero fijaos, dice el autor, si la sangre de machos cabríos y de los toros, etcétera, etcétera, si eso santificaba, dice aquí, la purificación de la carne, si eso al menos tenía un efecto superficial, ¿vale? ¿Cuánto más va a purificar la sangre de Jesús, la sangre de Dios mismo hecho hombre, el cual es un verdadero sacrificio sin mancha, sin pecado? Esa sangre purifica no solo superficialmente, sino que esa sangre purifica también nuestras conciencias, porque esa sangre elimina completamente nuestro pecado y nos da acceso pleno a Dios. Digamos que los sacrificios del antiguo pacto lo único que hacían es como cuando barres y en vez de recogerlo lo pones debajo de la alfombrilla, ¿verdad? Eso desaparece, eso sigue allí, cuando levantes lo vas a encontrar. Pues en el antiguo pacto funcionaba un poco así, esos sacrificios, ese sistema, lo que hacía era poner debajo de la alfombrilla toda nuestra suciedad. Pero en este nuevo pacto, en este nuevo sacrificio total y pleno, nuestro pecado queda completamente borrado. Ya no es suciedad oculta, ya es suciedad removida totalmente. De forma que ahora podemos tener seguridad de que no hay absolutamente nada que nos separe de Dios. Que el obstáculo de nuestro pecado realmente ha sido quitado y que ya podemos disfrutar de adorar al Señor. Ahora, si todavía hay alguien que tenga un poco de duda al respecto, si todavía no crees que ¿cómo vamos a tener acceso directo a Dios? ¿Cómo somos? Si es que los cristianos damos pena muchas veces, con todo lo que sabemos del Señor, con todo lo que Él nos ha enseñado, con todo lo que ha hecho en nuestras vidas, y todavía seguimos actuando pues, de formas infantiles, todavía seguimos preocupados por tonterías de este mundo. Y sería legítimo plantearse cómo el Señor cómo vamos a tener una relación con ese Dios tan maravilloso, tan perfecto, tan santo. Es que no tiene sentido, ¿verdad? Pero ¿os acordáis de Mateo 27, de la crucifixión? Mateo 27, 50. Jesús está muriendo en la cruz. Y dice, entonces Jesús,
clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. O sea, Jesús muere en la cruz, definitivamente. Pero mirad lo que dice el versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Fijaos, Mateo, súper intencional, Mateo escribiendo sobre todo a una audiencia judía, una audiencia que conoce bien todas estas cosas. Lo primero que escribe después de decir que Jesús muere en la cruz, se rasga el templo. Y el velo que separaba el lugar santísimo, el lugar al que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año, etcétera, etcétera, queda abierto. El lugar donde está la presencia de Dios queda con acceso libre. El velo del templo se rasga de arriba abajo. El acceso al lugar santísimo, que durante siglos y siglos ha quedado limitado a un solo hombre, una sola vez al año, queda abierto de par en par. La muerte de Jesús nos abre por completo el acceso total a Dios. Ya no hay más barreras que superar, ya no hay más obstáculos que salvar. Por la sangre de Jesús podemos acceder a Dios y disfrutar de comunión verdadera con el Creador del universo. Nos podemos acercar a Dios con la conciencia totalmente purificada. Es decir, te puedes acercar a Dios sabiendo que todo el mal que has hecho, por muy horrible que sea, por muy terrible, por muy asqueroso que sea, ya no es obstáculo, ya no pesa, ya no tiene influencia en tu relación con Dios, ya no te impide relacionarte con Él. Todo eso ha quedado totalmente removido y ahora tú y yo podemos tener una relación plena con Dios. La sangre de Jesús, como dice 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, no sé qué mejor noticia podríamos recibir esta mañana, todos los que estamos aquí. Ninguna realmente. Ya no hay obstáculos para que los pecadores podamos tener una relación con nuestro Creador. Y si todavía tú no tienes una relación con tu Creador, aprovecha. No tienes que hacer rituales, no tienes que hacer grandes cosas. Arrepiéntete de tus pecados y acepta el regalo que Jesús ha obtenido por ti. No tienes que hacer obras para ganarte nada. No. Es simplemente recibir el regalo del Señor por medio de la fe en Él. Obviamente, no negamos la realidad del pecado con el que todavía luchamos. Que nadie se vaya de aquí pensando que si ha pecado o que si está pecando es porque no tiene una relación con Dios. La misma palabra de Dios nos lo señala. Si alguien cree que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Todavía luchamos con el viejo hombre, todavía sufrimos las consecuencias de vivir en un mundo caído, pero toda esta lucha tiene una fecha de caducidad. Y aunque todavía luchamos contra el pecado, tenemos que tener claro que desde un plano espiritual ya somos perfectos, ya somos santos, ya hemos sido limpiados de nuestra suciedad y Dios nos ve puros por medio de la sangre de Jesús. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ahora, ¿cuál es el propósito de nuestra salvación? De la purificación de nuestros pecados, de la purificación de nuestra conciencia. Pues lo que dice al final del versículo 14, nos purifica para servir al Dios vivo, es decir, para adorar al Dios vivo. Servir, adorar son intercambiables. En la Biblia, cuando se refiere a Dios, podemos hablar de lo mismo. ¿Os acordáis lo que hemos dicho antes, no? Que dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore. Pues igual que Dios en el antiguo pacto libera a su pueblo para que lo adore, asimismo, en el nuevo pacto, Dios nos libera de la esclavitud del pecado
¿Para qué? Para que le adoremos, para que le disfrutemos, para glorificarle. Primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha rescatado, ¿para qué? Para adorarle, para contemplarle, para disfrutar de él. Dios nos libera del pecado y nos permite tener un acceso total a él para que vivamos una vida de adoración total. Y lo bueno es que nuestra adoración a Dios ya es real y verdadera. Ya podemos adorar al Señor. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana el Señor Jesús? Juan 4:23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Pues lo podemos hacer ya eso. Podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad gracias a lo que el Hijo ha hecho por nosotros, gracias a la sangre de Jesús, a su sacrificio. Y hablábamos de que cuando Jesús es crucificado se rasga el templo, ¿verdad? Y el lugar santísimo queda expuesto, el acceso al Padre está disponible. Pero es que en el nuevo pacto no es que nosotros tengamos que ir al lugar santísimo, es que de alguna manera el lugar santísimo ¿dónde viene? A nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se hace hijo de Dios? Cuando Dios lo regenera, lo transforma, le convierte en uno de sus hijos. Dios le da el Espíritu Santo. Dios le da su presencia. En Juan 14:23, Jesús está explicando y está hablando de cómo Dios, o de cómo Jesús, el Padre, vienen a los creyentes y hacen morada en ellos por medio del Espíritu Santo. Entonces, la presencia de Dios está en los creyentes, está en nosotros. Estamos constantemente en la presencia de Dios y, por tanto, podemos estar adorando en todo tiempo. Tenemos que olvidarnos un poco de la idea de que adorar a Dios es lo que hacemos el domingo de 11:15, o 11:20, o 11:30, depende cuando llegues, hasta que se acaba el culto. Eso es una mínima parte, eso es adoración congregacional, ¿vale? Adoración comunitaria, pero no es lo mismo. La adoración comunitaria es solo una pequeña parte de la adoración que cada creyente brinda a Dios. Entonces, es precioso. ¿A quién no le gusta reunirse con sus hermanos, cantar, orar, escuchar la palabra? Pues a todos, bueno, seguramente a la mayoría nos gusta, ¿verdad? Pero la adoración es algo mucho más grande, mucho más amplio. No es una reunión 2 horas a la semana. Romanos 12:1, ¿qué dice? Después de haber explicado durante 11 capítulos la gran obra de Jesús, la salvación, todos los regalos de Dios para sus hijos, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Allí donde estás es donde tienes que adorar a Dios. Toda nuestra vida es adoración. La adoración no es cantar una canción, no es hacer una oración. La adoración es un estilo de vida. La adoración es vivir en la presencia de Dios continuamente, pero no con los ojos en blanco y las manos levantadas, siendo consciente de su presencia y haciendo las cosas para su gloria, haciendo las cosas para Él, haciendo las cosas que sabemos que Él desea que hagamos, teniendo paciencia quizá con tus jefes o compañeros de trabajo, que mira que el Señor te ama, que te ha dado un jefe pesado, para que cada vez sean más como Jesús. Quizá el Señor te ha dado un familiar incómodo, podríamos decir. ¿Para qué? Para que cada vez te parezcas más a Jesús. El Señor nos ama tanto que pone
cosas en nuestra vida para que nosotros crezcamos y nos parezcamos más a Jesús. Y de esta forma, cuando rechazamos la tentación y cuando abrazamos lo que Dios nos da, estamos adorando a Dios. Cuando estudias, puede ser que estés adorando a Dios o puede ser que no, porque si estudias de forma pensando, esto es lo que me va a salvar, esto es lo que me va a dar seguridad en la vida, esto es lo que tal, no estás adorando a Dios, estás adorando a tus estudios. Pero cuando estudias diciendo, voy a ser responsable, Dios me ha puesto en este lugar, voy a hacerlo lo mejor posible para su gloria, no para mí, no para destacar yo, para su gloria. Entonces estás adorando a Dios. Adorar es renunciar a algunas cosas y adoptar otras. Adorar es tener a Dios como el gozo y el deleite más grande y más pleno de nuestra vida. Dejadme que os dé alguna, ya estamos finalizando, pero alguna definición que he leído de adoración. Dice así una: adoración es una vida totalmente orientada a relacionarnos con Dios en los términos que Él propone y por la vía que Él provee. Otra un poco más interesante dice, adoración, primero y sobre todo, es un banquete donde todo lo que Dios es para nosotros en Jesús, que no lo he traducido. La adoración es, primero y sobre todo, un banquete, un disfrutar de todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. Un banquete en el cual Dios es el hospedador, Dios es el cocinero, Dios es el camarero, Dios es la comida en sí. Adorar a Dios es disfrutar de Él, apreciarle, contemplarle, maravillarnos con su naturaleza. Sirve a Dios porque puedes. Adórale de verdad porque Él lo ha hecho posible. El velo está roto, el acceso al Padre está abierto por la sangre del Hijo. Así que adora a Dios en espíritu y en verdad. Y no te conformes con lo secundario, con lo pasajero, con lo temporal. Si tu mayor deleite en la vida es lo que hace el Barça, es una pena. Si el mayor deleite de tu vida es lo que voy a comer hoy a mediodía, es una pena. Y estoy hablando de mis deleites que están por ahí. Tenemos que luchar contra esa tentación y tenemos que entender que Dios es nuestro mayor deleite y que adorarle significa apreciarle por encima de todas las cosas, por encima de nuestra familia, por encima de nuestros seres más queridos. Dios está por encima de todas las cosas o Dios no está en nuestra vida. Vive para Dios y adórale siendo consciente de que tu pecado ha sido completamente borrado y de que puedes tener una relación de comunión plena con el Creador del universo, con aquel que te ama más de lo que puedes llegar a imaginar. No te conformes con menos de lo que la adoración superior que el nuevo pacto nos ofrece. Vamos a orar y vamos a dar las gracias a Dios.